A todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Hoy día, Dios mediante, vamos a intentar acabar el capítulo 5, capítulo que ha estado bien interesante y que ha comenzado una nueva sección de la carta. Hagamos un repaso y entremos al contexto de la carta como es costumbre. Es necesario hacerlo. Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, una iglesia que él no conoce. El propósito principal, dentro de los muchos propósitos de esta carta, es predicarles el Evangelio, contarles las buenas noticias de salvación de una manera inicial y de una manera más profunda, una manera en la cual él muestra cómo le predicaba el Evangelio a las iglesias gentiles que él plantó o que él estaba plantando. Lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos es la forma en la que Pablo enseña acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Por qué la necesitamos? ¿Y cómo podemos obtenerla? Ese es el propósito principal de los primeros 4 capítulos. Mostró la pecaminosidad de todo género humano, por lo tanto la necesidad de la justicia de Dios y cómo obtenerla por medio de la fe en Jesucristo. O decirlo de otra manera, que la única forma en la que podemos obtener esa justicia de Dios, ser declarados justos, es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos llegado al capítulo 5, capítulo en el cual Pablo ya hace una transición y empieza a hablar ya no tanto de la justicia de Dios, sino de la parte relacional de nuestra fe. Ahora que ya hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acceso directo a la gracia de Dios y vamos a estar en esa gracia durante todo el tiempo que estemos en Cristo y por lo tanto podemos gloriarnos en la gloria futura de Dios, podemos gloriarnos en las tribulaciones y podemos gloriarnos en Dios mismo. Eso es lo que Pablo ha ido explicando al principio, primeros 11 versículos del capítulo 5. O sea, podríamos decir lo siguiente, que a partir del capítulo 5, sobre todo 5, 6, 7 y 8, Pablo se va a estar enfocando en la parte relacional, la parte personal, la parte participativa del creyente ahora que ya está en Cristo. El enfoque de Pablo va a estar muy enfocado en, valga la redundancia, en la vida, en la gracia y en la justicia que nosotros ahora tenemos por participar en unión con Cristo. Ahora hemos pasado de la justificación a la santificación. Ahora es cómo vive el creyente y cómo debe entender su vida en Cristo. Lo que hemos visto a partir del día de ayer, más que todo ha sido una comparación entre Adán y Cristo. ¿Qué es lo que hace Pablo a partir del versículo 12? Lo que hace Pablo es, continuando con la idea de vida, gracia y justicia, va a hacer una comparación basándose en la historia universal de la caída y la caída del pecado o en pecado cometida por Adán y luego transmitida la muerte a todo género humano. Así que va a ser una comparación para exaltar a Cristo. Cuando leamos los versículos que vamos a leer esta mañana, recordemos esto. El enfoque de Pablo es hacer una comparación entre Adán y Cristo, pero dejar a Adán en la sombra. El enfoque principal es lo que ahora nosotros obtenemos por unión con Cristo Jesús. Así que el enfoque principal de esta comparación siempre tiene que ser Cristo, sus beneficios, su justicia, su amor y la vida que Él nos otorga en Él. Así que, como repaso del texto que hemos leído el día de ayer, vamos a volver a leer desde el versículo 12 y luego nos vamos a ir hasta el final para sacar del jugo al texto. Así que entremos al capítulo 5 de Romanos, después de esta pequeña introducción, y leamos los primeros versículos que leímos el día de ayer. Versículo 12. Dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recordemos que el día de ayer dije que una traducción literal, una mejor traducción sería, y por lo tanto todo hombre pecó, porque la muerte entró en él. Versículo 13. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Lo que Pablo trata de hacer en estos 3 versículos, 12, 13 y 14,
Es mostrar que el género humano está condenado, está muerto desde el pecado de Adán, desde el inicio. Lo que hace Pablo es contar la historia de Adán y cómo su pecado trajo muerte a todo género humano. Y hubo una separación a través del pecado de Adán en todo el género humano, en todos sus descendientes, de Dios. Por lo tanto, ahora nosotros nos encontramos con una realidad interesante. La realidad es que todos morimos y que nos damos cuenta que es algo que siempre va a afectar al género humano. El ser humano nunca espera la muerte y nunca la desea, pero nos encontramos en estos cuerpos que mueren. Somos mortales. Y esto lo hemos heredado de Adán, quien perdió la vida eterna, por así decirlo, quien perdió la inmortalidad al ser expulsado del jardín del Edén, al ya no tener acceso al árbol de la vida. Por lo tanto, nosotros, sus descendientes, que hemos nacido fuera del jardín del Edén, también nacemos mortales, lejos del árbol de la vida y por lo tanto con la posibilidad sí o sí al 100% de morir. Ahora, como hemos nacido por nuestro padre Adán con esta capacidad de morir, una de las cosas que sucede es que también nacemos separados de Dios y por lo tanto muertos y susceptibles al pecado. Al estar susceptibles al pecado por nuestra debilidad, separados de Dios, vamos a pecar. Y lo que Pablo hace es decir lo siguiente: el pecado ha existido antes de la ley. Los judíos decían, no, pero el pecado se toma en cuenta cuando se quiebra la ley. Y Pablo dice, no, el pecado ha existido antes de la ley. Es más, si ustedes repasan la historia de Adán hasta Moisés, hablando del inicio de la ley de Moisés, ustedes pueden ver que el género humano ha muerto siempre. Por lo tanto, el pecado de Adán es un pecado que sí se cometió fuera de la ley de Moisés y por lo tanto trajo muerte a todo género humano. Acá hay algo bien interesante que no dije el día de ayer, y es lo siguiente, que con esto Pablo está enseñando algo muy importante para nosotros en nuestro contexto actual, y es lo siguiente, que la ley de Moisés tuvo un inicio. Pablo en estos versículos está mostrando que la ley tuvo un inicio con Moisés. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de la ley de Moisés no había esa ley. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque hoy en día van a tener muchos encuentros ustedes en las redes sociales, sobre todo, con personas que quieren guardar la ley nuevamente, la ley de Moisés, y que les van a decir que la ley de Moisés es eterna. Ellos obviamente no le van a decir la ley de Moisés, le van a decir la ley de Dios, porque en efecto es la ley de Dios, pero dada a Moisés para con la nación de Israel. Por eso tradicionalmente se le llama la ley de Moisés. Pero ellos van a decir, no, la ley es eterna. Bueno, aquí Pablo está negando eso. Pablo está mostrando que la ley tuvo un comienzo en Moisés y que antes de que la ley existiera y que se le diera a la nación de Israel, de todas maneras nos dábamos cuenta que el género humano ya había sido contaminado por el pecado de Adán y había experimentado la muerte, porque antes de la ley todo género humano moría. Y Adán era una sombra del futuro que íbamos a ver en Cristo. Así como en Adán y su acción todo ser humano murió, por medio de Cristo y por su acción, todo género humano que cree en él va a tener vida eterna. Ahí ya se está haciendo la comparación con Jesús. Sigamos leyendo, porque eso es un repaso de lo que vimos el día de ayer, y entremos al versículo 14. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, versículo 15. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Aquí Pablo ya entró a la comparación. Ya contó que estamos todos muertos o todos con la capacidad de morir por el pecado de Adán. Y por lo tanto, al ser débiles, todos hemos pecado. Todos somos culpables. Esto lo explicó en los primeros capítulos de Romanos. Pero ahora se hace la comparación. Sí, en Adán hemos heredado la muerte. Pero un solo hombre, Jesucristo, por así decirlo, revirtió todo el daño que hemos recibido de Adán. Porque por medio de Jesucristo hemos recibido el regalo de la justificación, de ser declarados justos por medio de la fe en Él. Por medio de Jesucristo tenemos este regalo, este don, esta dádiva, diría Pablo.
algo que vimos ayer es que la salvación es un regalo, no es algo que tú te mereces, no es algo que tú te esfuerzas para obtener. La salvación es un regalo que se obtiene cuando tú te unes a Cristo Jesús. Si tú tienes una unión con Adán, porque es tu antepasado, pero cuando tú te unes a Cristo, tú experimentas ahora la justicia de Dios atribuida a tu cuenta, experimentas vida, experimentas la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere enmarcar aquí, la comparación tan abismal que hay entre Adán y nuestro Señor Jesucristo, que Él mostró gracia, misericordia, paz, nos ha dado vida, nos ha dado justicia y nos ha derramado su gracia. Sí, por un solo hombre entró la transgresión, entró el pecado, pero por un solo hombre entró la justicia, la gracia y la vida a todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, en el versículo final que hemos leído, que creo que es el 17, vemos que Pablo dice, aquellas personas que reciben esa gracia y ese don de la justicia, Dios les da vida eterna. Eso es lo que Pablo está enmarcando aquí, y esto es lo que vimos el día de ayer. Por lo tanto, tenemos que recibir la gracia. Y esto es importante aclararlo, ¿por qué? Porque el versículo 18 ha traído mucha confusión a muchas personas cuando se lee fuera de este contexto. ¿A qué me refiero? Ahora sí vamos a entrar al texto que no hemos leído el día de ayer. Versículo 18. Miren lo que dice. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Me encanta porque este texto enfatiza que en Adán vino la condenación, la muerte a todos los hombres. Pero en Cristo vino la justicia, vino la gracia, vino la vida a todos los hombres. Hay personas que toman solamente este versículo y dicen, mira, si nosotros hemos heredado, ¿qué palabra puedo usar aquí? Si nosotros hemos heredado de Adán automáticamente la muerte, todos morimos, todos nacemos y vamos a morir, sí o sí. Entonces también, si se está haciendo la comparación entre Adán y Cristo, entonces todos en Cristo automáticamente vamos a recibir vida eterna, porque Él ha muerto por todos los hombres. Así como heredé automáticamente de Adán, sin pedirlo, la muerte, entonces también, ya que Cristo murió y resucitó, ahora automáticamente, sin pedirlo, sin buscarlo, recibo la vida eterna. Esto se conoce como universalismo. ¿Qué es el universalismo? Una doctrina, una enseñanza que dice que todo género humano al final va a ser salvo, independientemente si buscó a Dios o lo rechazó. Al final, el sacrificio de Cristo te va a alcanzar a ti. Por lo tanto, tú, por más que lo rechazaste y le escupiste en la cara en esta vida, igual tú vas a ser salvo. ¿Realmente este texto enseña eso? La respuesta es no, porque el contexto de lo que Pablo ha dicho hasta ahora no enseña eso. En el versículo 17, Pablo es muy claro en decir que solo es aquellos que reciben esa gracia, que reciben el don de justicia, son solo ellos los que reciben la justicia de Dios, reciben vida, reciben la gracia. Por lo tanto, tienes que tomar una acción. Sí, en Adán nosotros como sus hijos hemos heredado la muerte, pero para heredar la vida eterna, para heredar la justicia de Dios, para heredar esa gracia, esa bendición de Dios, tenemos que aliarnos con Jesús. Ya hemos nacido aliados con Adán, ahora tenemos que aliarnos con Jesús. Estamos ligados a Adán por naturaleza, tenemos que decidir ligarnos a Jesús y que Él sea nuestro representante, nuestro rey, para obtener esos beneficios. Es algo que el contexto mismo lo dice, así que tengamos mucho cuidado cuando alguien use este versículo para enseñar que la salvación es automática para todo el mundo. No, tenemos que arrepentirnos y creer en Jesús para obtener estos beneficios que Él nos ha otorgado a pesar de los pecados que ya habíamos cometido. Otra cosa que dije el día de ayer es que sí, Adán hizo que la muerte reinara sobre el género humano, pero Jesús hace que la vida reine sobre todo género humano que quiere creer en Él. Por lo tanto, al final, nuestra eternidad depende de quién va a ser el rey en nuestra vida. ¿Va a ser Adán el rey o va a ser Jesús el rey? En Adán, el rey, reina la muerte. En Jesús, el rey de reyes y señor de señores, reina la vida. ¿Quién es tu rey? ¿Eres tú en Adán o es Jesús para vida eterna? Es una decisión que tú tienes que tomar o que yo tengo que tomar, pero nadie la puede tomar por ti. Una de las cosas que me encanta de este texto es que este texto también
En buena cuenta, le cae a la boca a muchas personas que dicen que la salvación del Señor no es para todos. Sí, la salvación del Señor es para todos, pero todos aquellos que vienen y se arrepienten y creen en Jesús. Pero el Señor no quiere salvar a algunos y a otros no los quiere salvar. Así como la muerte alcanzó a todos los hombres en Adán, la salvación puede alcanzar a todos los hombres en Cristo Jesús. Dios quiere salvar a todos. El problema está en que muchos de nosotros no queremos ser salvados por el Señor, porque no entendemos que realmente en Adán estamos en una condición de muerte, en una condición de pecado y en una condición de condenación. Yo creo que el problema más grande del ser humano es no reconocer que es pecador, no reconocer que tiene inclinaciones malignas. Y esto es algo que también surge mucho en los cristianos. Nosotros como cristianos ahora tenemos como rey a Cristo. Por lo tanto, ahora tenemos vida, ahora tenemos la gracia de Dios, la bendición de Dios y tenemos la justicia de Dios. Pero todavía seguimos en estos cuerpos mortales. Y estos cuerpos mortales que son débiles, muchas veces nos impulsan en la dirección contraria a la voluntad de Dios. Y yo creo que es importante como discípulos que aprendamos a aceptar eso y a reconocerlo. Conozco muchos cristianos que no se consideran inclinados al mal, que consideran que son perfectos y buenos en todo aspecto, y no lo somos. Por lo tanto, aquel que no conoce a Cristo lucha con eso, no quiere aceptar que necesita a Cristo, no quiere aceptar que es pecador. Y el que ya ha sido rescatado también lucha con reconocer eso. Por lo tanto, rompamos el orgullo que hay en nuestro corazón y realmente entendamos y aceptemos de que somos inclinados al mal y que necesitamos al Rey Jesucristo. Esa es la comparación que Pablo está haciendo. Sí, entró la muerte por un hombre, pero la justicia, la vida y la gracia para todos los hombres por un solo hombre, Jesucristo. Esa es la comparación que Pablo está haciendo. Entremos al siguiente versículo, porque si no me voy a quedar acá toda la mañana. Versículo 19. Dice Pablo, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Sí, por la desobediencia de un solo hombre hemos heredado la muerte, la debilidad y por lo tanto somos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, los muchos, los que hemos creído en él, vamos a ser declarados justos delante de Dios. No por nuestra justicia, sino por la justicia atribuida de Dios a nuestra cuenta por medio de la fe. Me encanta esto, y acá hay algo importantísimo que tenemos que repasar esta mañana. Pablo está haciendo una comparación entre pecadores y justos. Por lo tanto, le está diciendo, Adán trajo y logró que todos nosotros nos volvamos pecadores. Pero Jesús hace que por medio de la fe nos volvamos justos. Miren, hay una contradicción, pecado y justicia. Por lo tanto, ahora nosotros somos justos. Esta es una verdad importantísima que tenemos que recordar y grabar en nuestra cabeza a partir de hoy. Conozco muchos cristianos que son mediocres porque no entienden el contraste que Pablo está haciendo aquí. Llegan a creer en Cristo, Él se vuelve su rey, reciben vida, reciben justicia, reciben la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Ahora tienen que experimentar una nueva vida, pero no la quieren experimentar. Y dicen, bueno, es que soy pecador y por lo tanto siempre fallo. Y viven según una actitud como discípulo de Cristo mediocre, ¿no? Es como que estás contento o bueno, te conformas con tus actitudes pecaminosas en tu vida. Quítate eso de la cabeza. Ahora tú eres una persona justa si has creído en Cristo. Eres una persona justa si has creído en Él y por lo tanto vive acorde a eso. No te conformes con el pecado, no te conformes con la vida que tenías en Adán. Ahora renuévate en la vida en Cristo Jesús, una nueva vida. Déjate de decir, es que soy pecador y por lo tanto todos los días pecamos. Un ratito. Busca ser excelente para tu Dios. Busca caminar como Él caminó. Busca ser guiado por su Espíritu. Porque ahora en Cristo, y esto Pablo lo va a contar en los siguientes capítulos, nos ha dado su Espíritu para que esa debilidad que tenemos en nuestra naturaleza humana pueda ser revertida con la ayuda de su Espíritu. Sí, seguimos en estos cuerpos débiles, pero ahora somos sellados con el Espíritu Santo para poder vivir una vida nueva. Así que ahora tenemos el poder, tenemos a Dios dentro de nosotros para ayudarnos a vivir una vida nueva. Pregunta, ¿quieres vivir una vida nueva como justo o te vas a seguir conformando como si fueras alguien descendiente solamente de Adán? Es el colmo que muchos hermanos en la fe, cuyo rey es Cristo, sigan viviendo como si su rey fuera Adán y están conformes con eso. Dejémonos de esas cosas. Ahora somos justos, ya no somos pecadores en ese sentido.
Sí, seguimos pecando, es una realidad, pero no tenemos que conformarnos con eso, porque ahora nuestra identidad ha cambiado. En Adán nuestra identidad era pecadores, en Jesús nuestra identidad es justos. Por lo tanto, vive como un justo. Dios te da el poder y las fuerzas para que tú lo hagas. No nos conformemos con esa vida como Adán. Eso es algo que me viene a la mente cuando veo este contraste. Dicho esto, entremos a los dos últimos versículos y con eso termino porque seguro y estoy volando en tiempo. Versículos 20 y 21. Dice lo siguiente. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Aquí Pablo termina utilizando la ley. Y lo que dice Pablo puede despertar muchas interrogantes para nosotros, porque lo que hizo la ley fue traer o hacer que el pecado abundara. ¿De qué manera la ley puede hacer que el pecado abunde? Bueno, antes de que la ley se estableciera y que la nación de Israel tuviera sus mandamientos, sí, eran pecadores, porque eran débiles, separados de Dios, expulsados del jardín del Edén. Por lo tanto, pecábamos. Pero cuando llega la ley, tú puedes ver más claramente cómo estás rompiendo y transgrediendo la ley de Dios constantemente. Por lo tanto, la ley te hace reconocer cuán pecador eres. Pero no solamente eso, sino que la ley, lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, porque por eso ahora tenemos a Cristo, pero la ley no tenía el poder de hacerte justo. La fe en Jesús sí, la ley no. Por lo tanto, cuando tú veías la ley, te dabas cuenta, cuán pecador soy. Pero la ley también estimulaba tu debilidad y te hacía querer quebrar más la ley. Por lo tanto, hacía que abundara más el pecado en tu vida, porque al ver la ley de Dios y lo que Dios quiere, en tu debilidad, separado de Dios, lo que querías hacer es quebrarla más y terminabas quebrando más la ley. Por lo tanto, la ley te muestra el pecado, pero también hace que el pecado sobreabunde en ti, porque nosotros somos recontra rebeldes. Nos encanta nos encanta desobedecer los mandamientos en general, sea de un hombre o sea de Dios. Eso está en nosotros claramente, desde chicos hasta adultos. Por lo tanto, lo que la ley no puede hacer, la gracia de Dios sí lo puede hacer. La ley no te puede volver justo, la ley no te puede transformar, la ley no te puede dar vida, la ley no te da el Espíritu Santo, pero la gracia de Dios sí lo hace. Por lo tanto, aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es interesante porque Pablo pudo haber puesto aquí, y como abundó el pecado, sobreabundó la ira de Dios contra todos los pecadores. Pero no, lo hermoso es que, aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque aunque el ser humano falló y falló y falló, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Por lo tanto, en Cristo recibimos la gracia sobreabundante a pesar de nuestros pecados, recibimos la justicia de Dios, ahora somos declarados justos y ahora experimentamos una nueva vida para vivirla en este mundo, para seguirla viviendo en la eternidad hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, la vida que el Señor nos da es una vida ahora, pero también una vida futura con Él. Me encanta porque la gracia de Dios hace eso, la bendición de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús hace eso en nuestra vida. Yo no sé si les ha venido mucho esto a la mente a ustedes o se han dado cuenta de algunos cristianos que piensan lo siguiente. Nosotros no deberíamos predicar gracia, sino predicar ley, mandamientos, porque si nosotros predicamos la gracia como Pablo lo está predicando aquí, la gente se va a loquear, como es una palabra muy vulgar, o no muy vulgar, es muy coloquial en Perú, se va a volver loca, ¿ya? Y va a empezar a pecar como si nada. Porque si la gente llega a entender la gracia, va a decir, bueno, yo soy salvo, soy justo, tengo la bendición de Dios, tengo vida eterna, por lo tanto, podemos pecar. Pequemos, porque ya somos salvos, porque ya somos justos, ya tenemos la bendición de Dios. Algunas personas piensan que la gracia va a producir eso, pero lo que Pablo dice en el versículo 21, en el versículo final, es todo lo contrario. Cuando uno realmente experimenta la gracia de Dios,
todo lo que quiere hacer es practicar la justicia que Dios ya nos dio. Es vivir una nueva vida. Sí, seguimos luchando, por eso es necesario exhortarnos. Dejemos de conformarnos y vivir como Adán. Vivamos como Cristo. Caminemos guiados por su Espíritu. Pero siempre la gracia produce eso. Produce una respuesta al amor de Dios que viene en obediencia, no viene en desobediencia. Así que si realmente entendemos el mensaje de Pablo aquí y lo que él ha ido explicando en todos estos capítulos que hemos estudiado y lo compartimos con otro, no va a causar un desastre, un libertinaje, sino va a causar santidad, porque la gracia produce eso. Así que nuestro mensaje que nosotros debemos compartir, o el mensaje que nosotros debemos compartir, es el mensaje que Pablo está compartiendo aquí. En Adán obtenemos pecado, muerte, condenación. Pero en Cristo Jesús obtenemos gracia, obtenemos justicia y obtenemos una nueva vida. Por lo tanto, ¿quién quieres que sea tu rey? Como dije el día de ayer, mi casa y yo serviremos al Rey Jesús. A Él sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así que ese es el pequeño devocional que quería compartir con ustedes esta mañana. Hay muchas cosas que me vienen a la mente que quisiera compartir con ustedes también, pero ya el tiempo se me ha quedado corto y no quiero extenderme más de lo debido. Así que espero que haya sido de edificación este tiempo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, denme un segundo solamente para apagar la grabación de la cámara y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas, como siempre. Déjenme ver. ¿Ok? Gracias a todos los que han estado presentes. Ya saben que una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que si me pueden apoyar así, se los agradecería un montón. Y dicho esto, voy a saludarlos y voy a conversar con ustedes. Ya saben que si tienen alguna pregunta sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjenmela por favor por aquí, que voy a intentar responder sus preguntas mientras leo los comentarios. Déjenme ver por aquí. Ok, entonces Pedro me corrige y me dice, soy Percy Aybar Apolaya, alias Pedro, dice. Ok, Percy. ¿Y el Fabián? ¿De dónde es tu segundo nombre, Percy? Saludé a Nina, saludé a Tula. Déjenme ver. Vamos a ver, quiero saludar a Adrián. Buenas tardes, Adrián. Un abrazo hasta España. Bienvenido. Quiero saludar a mi hermano Miguel Antonio, hasta el segundo piso de la casa. Un abrazo, Nasti. Bienvenido. Gracias, Milagro, por eso. Sonia Mejía, buenos días. Bienvenida nuevamente por aquí. Qué gusto verte nuevamente. Si puedes, nos cuentas de qué parte del mundo eres, Sonia. Déjenme ver otros comentarios por aquí. Quiero saludar a Confesiones Matías Kids. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A Yesni, ¿cómo estás, hermana? Un abrazo hasta España. Buenas tardes. Iván Baruch Hachem, buenos días. Bienvenido. Henry Fischer, buenos días también hasta Lima. Harold, hasta Lima también un abrazo. Adara dice saludos y bendiciones desde Venezuela. Un abrazo a Adara hasta Venezuela. Bienvenida. Rocío dice lo siguiente. Horacio, pero los que somos salvos, ¿somos pueblo escogido o todos pueden ser salvos? Gracias, Rocío. Lo que pasa, Rocío, es lo siguiente, que quizás los estás viendo como términos separados, pero son términos complementarios. ¿A qué me refiero? Una persona que pone su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Dios, Rey, Salvador, Señor, se entrega a Él, va a recibir la salvación, va a recibir la justicia de Dios, la bendición, la gracia de Dios, va a experimentar una nueva vida, que es lo que Pablo está contando en Romanos, pero va a ser, ¿cómo podría usar la palabra? Va a ser injertado al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo que desde el comienzo de la historia ha creído en el Señor, ha puesto su fe en el Dios verdadero. Todo aquel que ha puesto su fe en el Dios verdadero es parte del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros en el Nuevo Testamento somos llamados santos. La palabra santo significa apartado. Por lo tanto, cuando tú pones tu fe en Jesús, Rocío, tú eres apartada y ahora eres parte del pueblo de Dios. Eres santa. Antes no lo eras, ahora sí. Entonces, Dios quiere que todo género humano, que todo el ser humano, sea parte de su pueblo. Pero para ser parte de su pueblo, tienes que arrepentirte y poner tu fe en Jesús y decidir seguirlo. Por lo tanto, sí,
Nosotros, los que ya hemos sido rescatados por Cristo, somos parte de su pueblo. Pero eso no quiere decir que solamente nosotros ya somos parte de su pueblo y Dios no quiere que los demás lo sean. No, Dios quiere que toda persona venga al arrepentimiento y ponga su confianza en Él, para que todos seamos parte de su pueblo. Ese es el corazón de Dios. Dios no quiere que la gente muera en su pecado. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Pedro, creo que es en segunda de Pedro, donde dice, no es que Dios esté retardando su venida, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si todos procedieran al arrepentimiento, todos seríamos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, ser parte del pueblo de Dios es la consecuencia de haberte arrepentido y de haber creído en Cristo. Gracias, Rocío, por tu pregunta. Espero que la haya entendido y la haya podido responder efectivamente. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Dice Andrés, pero nadie se puede arrepentir si Dios no tiene misericordia y nos llama. Gracias, Andrés, por tu pregunta. Aquí hay discusión en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo protestante, con respecto a esto. Hay algunos hermanos en la fe que van a decir lo siguiente. Un ser humano, sin que Dios venga e intervenga en su vida, y Dios le dé vida primero, o Dios lo regenere primero, no puede creer en Él. O sea, Dios tiene que venir, darte fe, una fe que Él solamente te puede dar, y ahí recién tú vas a creer. Personalmente discrepo con esa postura, porque es claro para mí en el Nuevo Testamento de que Dios, aun aquellos que no tienen fe en Él, Dios los sigue llamando al arrepentimiento. Por lo tanto, siempre va a ser Dios el que inicia esto. Por eso es que Dios es el que vino y murió por nosotros. Nosotros, para poder creer en Cristo, tenemos que escuchar el Evangelio. Tenemos que escuchar las buenas nuevas. Dios predica por medio del Evangelio o Dios predica por medio de nosotros su mensaje de salvación. Por lo tanto, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es cuando conocemos el amor de Dios que podemos responder. Pero considero que es equivocada la postura en la cual se dice que por más que yo comparto con otra persona el mensaje de salvación, si Dios no le da el poder de responder, no puede responder. Considero que todo ser humano sí tiene la capacidad de responder, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esas son las dos vertientes que hay en el cristianismo. Yo no me inclino para aquella que dice, bueno, si Dios no quiere que esta persona se salve, esta persona ya está destinada desde la eternidad por Dios mismo, por su decreto, a estar en el infierno. Considero que a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento no es el carácter de Dios, que hay claramente una actitud de libertad del ser humano de escoger y rechazar en toda la Biblia, y por lo tanto, si a alguien se le presenta el mensaje de salvación y la persona lo rechaza, es por su propia decisión. Y si alguien lo acepta, es por su propia decisión también. Pero el que inició este mensaje de amor es Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así lo veo yo, Andrés. Gracias por tu pregunta. Rocío Lobato dice, pero si es por gracia, ¿cómo pueden reconocer a Cristo? Más o menos entiendo tu pregunta, Rocío, no la llego a comprender muy bien. Creo que lo que tenemos que hacer primero es definir gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es una bendición de Dios no merecida para el ser humano. Por lo tanto, cuando Dios viene a morir por nosotros, cuando Dios es crucificado y resucita, esa es una gracia de Él. Él está viniendo a darse por completo para morir por nosotros. Cuando nosotros creemos en Él y Él nos da su justicia, nos da vida, eso que nos da es su gracia, es su bendición inmerecida, porque nosotros no lo merecemos. El justo muere por los injustos. Por lo tanto, la gracia es eso, Rocío. Quizás la definición de gracia es la que capaz no la tienes clara, pero si entendemos gracia como regalo, como beneplácito de Dios inmerecido, ahí vamos a entender mejor esta relación. Pienso que a eso es lo que te refieres, pero si no, corrígeme, Rocío, para entenderte mejor. Anita dice, amén, ¿cómo estás, Anita? Bienvenida. Fernando 25 dice, pero si no hay ley, no hay pecado. Si nos podemos salvar todos, ¿eso ustedes le llaman gracia? Realmente, no sé a qué te refieres, Fernando. Capaz Fernando... Ok, ya. Fernando parece ser que es alguien de las raíces hebreas o alguien que quizás está confundido con eso, así que no te voy a etiquetar con ser alguien de las raíces hebreas, pero la pregunta de Fernando gira en torno a esto, la voy entendiendo. Horacio, pero ¿hay ley o no hay ley? Porque por momentos
vemos que hay ley en el pueblo de Dios. Por momentos vemos que Pablo habla de que la ley hace que sobreabunde el pecado. En otros pasajes, en Romanos 3, dice que nosotros, aparte de la ley, recibimos la justicia de Dios por medio de la fe. O sea, ¿hay ley o no hay ley? ¿Cómo es esto? Y la respuesta es la siguiente, Fernando. El cristiano tiene ley, pero no podemos equiparar la ley de Moisés con la ley de Cristo. Son constituciones, son leyes distintas. Tienen mucho en común, pero son distintas en muchas prácticas. Dios en el transcurso de la historia ha hecho pactos con la humanidad o con personas. Ha hecho pacto con Noé, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, donde le da cierta constitución en ese pacto que hace con él y con la humanidad, con su generación. Ha hecho un pacto con Abraham, ha hecho un pacto con Moisés, ha hecho un pacto con David, ha hecho un nuevo pacto en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando tú vas viendo la relación de los pactos, vas a darte cuenta que Dios se relaciona por medio de pactos y sus constituciones de maneras distintas. Siempre en su esencia es lo mismo, porque hay una ley que sobrepasa todas esas constituciones, que es la ley de Dios. Pero esta ley de Dios, que sobrepasa todas ellas, se manifiesta de distintas maneras en las leyes o en la ley de los distintos pactos. Un ejemplo, Fernando. En el libro de Génesis, en Génesis 9, vemos que Dios hace un pacto con Noé. Dios le prohíbe a Noé comer sangre. Dios le permite a Noé y a su generación en este pacto comer de todo. Cualquier animal podían comerlo, sea cerdo, sea conejo, sea cuy, podían comerlo. En cambio, cuando establece un pacto con la nación de Israel, el propósito de establecer ese pacto es distinguir a la nación de Israel de las demás naciones. Por lo tanto, al distinguirlas de las demás, en sus mandamientos va a poner cierta prohibición de ciertos alimentos. Por ejemplo, en el pacto con Moisés, tú no podías comer cerdo. En el pacto con Noé sí. En el pacto con Moisés no puedes comer cuy. En el pacto con Noé sí. Cuando llegamos al nuevo pacto, vemos que Jesús hace limpias todas las cosas. Por lo tanto, a la luz de Marcos capítulo 7, a la luz de Hechos capítulo 10 y a la luz de la historia de la iglesia podemos ver que la iglesia en el nuevo pacto podía comer de todo. ¿Eso significa que no tenemos ley? No, sino que nuestra ley, la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, es distinta en ciertos aspectos a la ley de Moisés o a la ley de Noé. Por ejemplo, en la ley de Noé y en la ley de Moisés no se podía comer sangre. En el nuevo pacto no tenemos ningún mandamiento específico de eso, por lo tanto se puede hacer. Entonces, la forma en la que Dios ha mostrado su constitución en los distintos pactos varía, aunque en la esencia podríamos decir quizás, aunque no es algo que netamente la Biblia lo diga, que en el área moral siempre se mantiene exactamente igual, que es la ley de Dios. Siempre en cualquier pacto asesinar a alguien está mal. Siempre en cualquier pacto mentir está mal, etcétera, etcétera. Aprendemos mucho de los anteriores pactos, pero no estamos sujetos a ellos. Por lo tanto, ahora sí tenemos una ley, la ley de Cristo. Alguien podría decir, o tú podrías decir, Fernando, y Horacio, ¿y dónde está esa ley? ¿Ok? Yo veo en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio la ley de Moisés, claramente. ¿Y la ley de Cristo dónde está, Horacio? La ley de Cristo la podemos encontrar en las cartas apostólicas, en el Nuevo Testamento. Esa es nuestra constitución. Podemos encontrar la ley de Cristo en el Sermón del Monte, por ejemplo. Así que tenemos en el Nuevo Testamento la ley de Cristo. Eso es lo que te puedo decir, Fernando, con respecto a tu pregunta. Espero que me haya dejado entender. Y discúlpeme si me extendí bastante en esta pregunta. A ver, déjenme buscar porque me fui de largo. Ok, me quedé por aquí. Miguel Eduardo dice, es una lucha. Fernando Sosa, este es otro Fernando, dice, ¿cómo luchar con la lujuria? Gracias, Fernando. A la luz de lo que hemos leído y a la luz de lo que vamos a ver en el capítulo 6, 7 y 8, Fernando, la forma de luchar contra la lujuria es dependiendo de Cristo. Estar bien ligado a Él, permanecer en Él y Él en nosotros día tras día. Reconocer que en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Necesitamos su Espíritu. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios, si nosotros no tuviéramos la asistencia de Dios, no podríamos vencer la lujuria. En tus propias fuerzas, Fernando, no puedes vencer la lujuria. Cuando fuimos expulsados en Adán del jardín del Edén y separados de Dios, perdimos su asistencia. Estamos en una condición débil, en una condición caída.
Por lo tanto, aunque queremos hacer lo bueno, nos encontramos terminando haciendo lo malo. En cambio, si empiezas a depender de Dios y a pedirle su ayuda, empiezas a ayunar también y reconocer cuáles son las cosas que te están llevando a cometer este pecado y a luchar con esto, vas a encontrar la victoria en él. Te lo dice alguien que ha luchado y lucha con la lujuria constantemente. Yo he sido alguien que durante muchísimos años en mi vida he luchado con la pornografía. Pero ¿cómo obtuve yo la victoria? Cuando por fin entendí, después de muchas caídas, de que nunca iba a poder solo. Ya era cristiano, por eso es que luchaba con esto. Pero cuando llegué a comprender, no puedo, no puedo. Por más que intento, por más que le prometo al Señor todos los días, Señor, a partir de mañana no te voy a fallar, me encontraba que llegaba el mañana y fallaba nuevamente. El día que entendí que yo no podía con mis propias fuerzas y el día que dije, Señor, no puedo, tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. Yo voy a tratar de permanecer en ti todo lo que pueda, te voy a pedir ayuda, voy a identificar las cosas que me están llevando a caer para cortarlas de raíz. El día que yo entendí eso, fue el día que empecé a ver cómo Dios me dio la victoria en esa área. Eso no significa que siga existiendo la lucha, pero cada vez que veo que empieza a surgir nuevamente el viejo hombre en mí, empiezo a tirarme al piso delante del Señor. Y la idea está que nunca deje de estar delante del Señor así, solo que a veces en nuestras distracciones del mundo empezamos a quitar la mirada de nuestra dependencia del Señor. Y es ahí cuando la carne empieza nuevamente a querer tomar dominio. Así que esa es la forma, Fernando, en la cual tú puedes vencer la lujuria. Así yo vi cómo Dios obtuvo la victoria. Así que tú nunca vas a obtener la victoria, Cristo sí la puede obtener por ti. Eso es lo que quería comunicarte. Gracias, Fernando. Fernando dice, pero ¿cómo? Ese es otro Fernando, ese es el Fernando de la ley. Pero ¿cómo sabes que es pecado si no hay ley que te juzgue? Muy buena pregunta, Fernando, porque Pablo en Romanos capítulo 2 dejó claro que aquel que no tiene la Torá, aquel que no tiene el Antiguo Testamento, de todas maneras tiene una ley escrita en su corazón, que le muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, el gentil, aquel que no ha tenido nunca la palabra de Dios, delante de Dios no va a ser inocente. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia que lo acusa o lo defiende. Por lo tanto, Dios ha puesto una ley en nosotros, en nuestro corazón. Así que alguien que no tiene la ley escrita, de todas maneras tiene una ley escrita en su corazón. Así que toda persona, todo niño, mi hija, sabe que mentir está mal. Mi hija cuando te miente o cuando hace algo que sabe que está mal, sin que nadie le enseñe, hace una risa media picarona, ¿no? Como que, ay, sí, nadie se da cuenta. Si yo no le he enseñado que eso está mal. Ya en nosotros está escrito eso, Fernando. Ana dice, yo creo en Jesús, busco amarlo, pero sigo fumando. ¿Cómo puedo mejorar? Creo que sucede lo mismo, Ana, que con lo que Fernando había dicho con respecto a la lujuria. La única forma de dejar esos vicios es depender del Señor. En el caso del cigarro, al igual que en el caso de la lujuria, hay una lucha física también. ¿Por qué? Porque en el caso de, por ejemplo, de la pornografía, hay un libro del pastor Miguel Núñez que leí hace mucho tiempo que me instruyó bastante en este aspecto. Dice que el cerebro es plástico. Entonces, cuando uno consume mucho ese material, el cerebro cambia, que el cerebro físicamente cambia. Por lo tanto, cuando uno empieza a dejar y desintoxicarse de eso, ese cambio nuevamente cerebral duele, por así decirlo. O sea, es muy costoso físicamente hablando. Igual sucede con el cigarro, Ana. Por lo tanto, aquí sería depender del Señor, pero también ver formas, ver métodos que te pueden ayudar a menguar un poco toda esa adicción física que hay en ti por dejar el cigarro. Porque va a ser una lucha muy fuerte si uno lo quiere dejar físicamente de golpe. Tiene que ver formas y como el mundo del cigarro es tan amplio y el mundo de aquellos que han dejado de fumar también, vas a encontrar seguro mucha ayuda al respecto sobre qué cosas puedes hacer físicamente para menguar un poco la abstinencia hasta que la puedas cortar de raíz. Así que eso es lo que te podría decir, Ana. Quizás para el fumador es un poco más fácil que para aquel que ha luchado con el tema de la pornografía o cosas así, porque hay cosas que no son pecaminosas que te pueden ayudar a ti a dejar el cigarro. En cambio, ¿cómo cortas la pornografía progresivamente? No puedes, tienes que cortarla de raíz. Por lo tanto, es un poco más complicado, físicamente hablando.
Gracias por tu pregunta, Ana. Flama Solash dice, pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Hay una diferencia. Así es, excelente, buen comentario. Déjenme ver. Harold dice, todos tenemos luchas, con nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos de Dios para ser renovados. Excelente, Harold, justo lo que había dicho anteriormente. Mundo de Cinamo Roll dice amén, amén. Un abrazo, bienvenido, bienvenida. Fabi, bienvenida, buenos días. Déjenme ver. Pastor dice, sí, pues, lamentablemente las personas se aprovechan y quieren seguir pecando. Bueno, pero cuando la gracia, gracias a este pastor Sterling Sanz, cuando realmente las personas llegan a entender la gracia, van a querer practicar la justicia. Sí, cada uno de nosotros tiene un caminar con el Señor único y distinto. Algunos estamos en nuestra primera etapa, somos bebés en la fe, otros ya somos maduros. Lo que tenemos que aprender es, ya que hemos experimentado gracia, tener gracia con nuestros hermanos en la fe, que muchas veces son difíciles de soportar. Porque quizás ya hemos madurado y ya no nos acordamos cómo éramos antes. Por lo tanto, vemos a este inmaduro en la fe, o a este bebé en la fe, y lo criticamos y hablamos mal de él. Pero no nos olvidamos que nosotros fuimos así cuando recién caminamos con Cristo. Por ejemplo, en mi caso, algo muy sencillo y que puede generar mucha crítica de nosotros ahora que quizás hemos madurado más. Yo cuando recién conocí a Cristo, todavía mi forma de hablar era una forma muy vulgar, era muy lisuriento. Y yo he sido tan lisuriento de joven que en algunos momentos en mi vida han habido adultos que me han detenido cuando me han escuchado hablar con otro amigo y me han dicho, jovencito, ¿qué le pasa? De las 10 palabras que ha dicho, 9 han sido lisuras. Y yo no me daba cuenta. A mí me lo han dicho así. Un señor vino una vez y me dijo eso. Yo me quedé, pero no me doy cuenta. Obviamente yo no era cristiano ahí. Por lo tanto, cuando yo llego a conocer a Cristo y empiezo a caminar con Él, todavía me quedaba mucho de eso. Y poco a poco con algunos amigos nos fuimos ayudando a dejar de hablar así. Pero ¿qué sucede si alguien me ve, me escucha soltar una lisura y aparte se entera que soy cristiano? ¿Cuál sería la crítica? Este dice que es cristiano, pero más lisuriento no puede ser. Pero realmente yo había entregado mi vida a Cristo en esa época, pero el Señor me estaba santificando. Por lo tanto, cuando hemos experimentado la gracia de Dios, también tenemos que aprender a tener gracia con nuestros hermanos que quizás están tropezando en ciertas áreas, están recién creciendo en el Señor, son nuevos en la fe, o capaz son unos tremendos viejos en la fe que son inmaduros. En lugar de criticarlos, tenemos que orar por ellos. Porque la oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Por lo tanto, si yo veo un hermano en la fe que no madura para nada, que muestra todo lo contrario a Cristo, que es como que tantos años tienes en la fe y sigues en lo mismo, en lugar de rajar y rajar y rajar de esa persona, empecemos a orar por esa persona, para que Dios obre, para que si es necesario Dios le humille y aprenda a través quizás hasta del dolor que necesita ser como Cristo. Y empecemos a orar por él. La mejor manifestación de amor hacia una persona es orar por esa persona. Así que es lo que me viene a la mente, pastor, cuando leo su comentario. Gracias por dejarlo. Frank Dramer dice amén. Adrián también. Ismael dice, Horacio, ¿alguien que practique el pecado es nacido de nuevo? Diferente pecar y practicar. Bueno, si es una persona, Ismael, que no tiene ningún remordimiento de su pecado, que no le duele su pecado, lo más probable es que no sea cristiano. Por más que diga de la boca para afuera que sí lo es. Lo más probable es que no lo sea. Yesni dice amén, gloria a Dios. Verónica también. Harold dice, en Jesús obtenemos de su gracia y amor. A ver, por aquí hay bastantes amén. Ok. Quiero saludar a Franco, por ahí estaba Franco, un abrazo hasta Lima, Franco Pedraglio. Déjame ver. Quiero saludar a Iva María. ¿Cómo estás, Iva? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Mari Jaramillo dice, Dios te bendiga. ¿Es necesario hacer la oración de aceptar a Cristo o solo es creer y seremos salvos? Gracias, Mari. Yo creo que va de la mano. ¿En qué sentido? La salvación no es por hacer una oración. Voy a ponerlo en lo contrario. Una persona puede hacer una oración, la oración del pecador, como le llaman, Señor Jesús, te pido perdón, y le repiten. Una persona puede hacer eso y realmente no lo está haciendo de verdad. Así que repetir una oración no te salva. Que quede eso clarísimo. La salvación es por medio de la fe. La fe es confianza en Jesucristo. Yo decido, sin decir ni una palabra siquiera, que Él es mi Señor. Ahora tú mandas, ahora tú reinas. Sí, reconozco que te necesito, Señor.
soy tremendo pecador. Y tú me amas tanto que viniste a morir por mí. Por lo tanto, ahora soy tuyo. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. En el momento que yo decido eso, soy salvo en ese momento. Pero esta decisión también se puede expresar con una oración. Y en el mismo momento que yo estoy decidiendo eso, decirle, Señor, audiblemente, te entrego mi vida. Señor, me he dado cuenta de mis fallas, te pido perdón. Quiero que ahora tú seas el rey. A partir de ahora te voy a seguir. En el nombre de Jesús, amén. Y pueden estar juntas en ese momento. Pero sin la fe, la oración no vale de nada. Por eso vamos a encontrar casos en Hechos capítulo 10, donde Pedro está predicando, la gente está callada en silencio, escuchando a Pedro, pero las personas que están escuchando a Pedro creen, esto es Cornelio y su familia, y en ese momento el Espíritu Santo cae sobre ellos. O sea, Pedro está en plena prédica y de repente la gente empieza a hablar en lenguas. O sea, no hubo oración de pecador, no hubo nada de eso. Por lo tanto, la salvación es por medio de la fe, y esta fe puede o no puede venir acompañada de una oración. Pero la oración no es un instrumento mágico que va a salvar a las personas. Ah, ya hice que repitiera la oración del pecador. Ya, bienvenida al pueblo de Dios. ¿Cómo sabes? Quizá la persona dice, ay, bueno, me están pidiendo que ore, voy a orar, pues, ¿no? Ya me trajeron acá a la iglesia a la fuerza, ya, pues voy a orar, pues, ¿no? Y voy a repetir. La persona no está interesada en el Señor, no conoce nada acerca de Él, ni quiere saber nada. Pero la trajiste a la iglesia, le hiciste repetir una oración y ahora la tratas como cristiana. No podemos caer en ese error. La oración del pecador no es una oración mágica, mística, que va a salvar a la gente. Lo que salva a la gente, o el que salva a la gente es Jesús. Y para acceder a esa salvación es por medio de la fe, no necesariamente por medio de una oración mágica. No existe eso. Así que creo que esos son los matices importantes de entender. Así que está mal hacer la oración del pecador, no necesariamente, pero tenemos que tener cuidado. Gracias, Mari, por tu pregunta. Lucy, ¿cómo estás? Tiempo que no te veía por aquí. Lucy Cornejo, hasta Arequipa, un abrazo. Bienvenida. Déjenme ver. Iva dice, entré recién, un gusto. El gusto es nuestro, Iva. Bienvenida a este canal. Franco dice, buenos días, hermanos. Gracias por la palabra, Horacio, muy edificante. Bendiciones. Un abrazo, Franco. Déjenme ver. Lucía dice, o Lucy, una pregunta. ¿Cómo es que tiene varios nombres Dios? Lo que sucede, Lucy, gracias por tu pregunta, es que Dios no puede ser encasillado con un nombre. Para el mundo antiguo, por eso tenemos que sumergirnos en el pensamiento de los autores bíblicos, el nombre significaba quién eras. Por lo tanto, cuando cuando Moisés le pregunta su nombre a Dios, la respuesta que le da es yo soy. Porque Dios no puede ser encasillado con un nombre. Él es el yo soy. Yo soy el que soy. O sea, abarca todo. Porque para ellos el nombre significaba la naturaleza. Por lo tanto, Dios tiene muchos nombres en ese sentido. Dios es el sanador. Dios es el todopoderoso. Por eso vamos a encontrar a Dios como llamado el Shaddai. Vamos a conocer a Dios como el Altísimo, el Elión. Vamos a conocer a Dios como el Dios sanador. Si no me equivoco es Yahweh Rafa y cosas así. Porque describen una área de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. De quién es Él. Por eso es que vamos a encontrar varios nombres atribuidos a Dios en ese sentido. Gracias, Lucy. Sonia Mejía dice, soy de Honduras, pastor, y vivo en Miami. Un abrazo, Sonia. Nosotros tenemos una amiga también que es hondureña, que también vive en Miami. Gracias, Sonia, por estar con nosotros hoy. Elvis dice, buenos días, hermanos. Horacio, te sigo desde Pucallpa, viajé a la selva. Un abrazo, Elvis, hasta Pucallpa. Debe estar con bastante calor. Déjenme ver otros comentarios por aquí. Ives de Lima. Un abrazo, Iva, hasta Lima. Lima es mi pueblo natal. Yo ahorita estoy en la selva del Perú. ¿Ves? Por ejemplo, Lucy había puesto más abajo, justo lo que yo había dicho. Jehová Jireh, Jehová Rafa. Jehová Jireh o Yahweh Jireh creo que es el proveedor. Sarui dice, ¿eres católico o protestante? En verdad soy las dos cosas, Sarui. Porque católico es una palabra que habla de la universalidad de la iglesia. Católico romano sí no soy. Soy un protestante, en verdad. Gracias, Sarui. De nada, Lucy. Déjenme ver. Sterling dice, claro, Dios quiere que todos se salven, pero no todos se arrepienten y siguen a Cristo, así es. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días hasta Lima, bienvenida. Edwin dice amén también, gracias, Edwin. Déjenme ver por aquí. Nome 4, buenos días, hermano, dice, pero si el hombre se puede arrepentir sin intervención de Dios, entonces el hombre puede hacer lo bueno.
Gracias, Nome 4, considero de que el hombre puede optar por seguir a Dios. Obviamente Dios va a iniciar esa búsqueda. El hombre no la inicia por su propia cuenta, Dios la inicia. Por lo tanto, el hombre sí puede hacer lo bueno. Por supuesto que sí. Yo creo que generalmente dentro del pensamiento calvinista, que es un pensamiento cristiano, con el cual discrepo, se literaliza mucho el pasaje de Romanos capítulo 3, que ya lo hemos estudiado, donde Pablo suelta una lista de versículos rápidamente. No hay hombre bueno, ni siquiera uno, no hay quien pueda hacer lo bueno, etcétera, etcétera. Pero Pablo ahí no está argumentando teológicamente que el ser humano es perverso y malvado y que nada bueno puede hacer. Lo que Pablo está haciendo es utilizar varios textos sacados quizás en algún momento de su contexto inicial del Antiguo Testamento y está mostrando, miren cómo la Biblia nos muestra que todo ser humano es pecador. Por lo tanto, si leemos cada una de las citas de Pablo dentro de su contexto, no está abarcando a todo el género humano. Lo que Pablo está haciendo es un cúmulo de versículos que muestran un solo punto. El ser humano es pecador. Esto lo vimos cuando estudiamos Romanos capítulo 3. Así que te animo, Nome 4, quizás a revisar en YouTube el capítulo 3, aunque no tomé tiempo de decir lo que te estoy diciendo aquí, pero sí de que estos versos son versos usados por Pablo en cúmulo para mostrar un punto, no para mostrar una teología de que el ser humano es malvado y por naturaleza y no puede hacer nada bueno. No está enseñando eso Pablo en esos textos. Están contando un punto. El ser humano es pecador, punto. Entonces el hombre sí puede hacer lo bueno. Sí puede hacer lo bueno. Que es inclinado al mal, es inclinado al mal. Que hace lo malo, es verdad. Pero de que puede hacer buenas cosas, claro que sí. Una persona que no cree en Dios puede hacer buenas cosas. Una persona que no cree en Dios puede hacer buenas obras. Yo creo que ese pensamiento teológico, la verdad es que no lo comparto para nada, Nome 4. Por eso es que no me alineo a esa forma de pensar. Déjenme ver si encuentro otra pregunta por aquí para ir terminando el live de esa manera. A ver, vamos a ver. Ok, Emily, creo que es. Ay, se me fue el comentario de Emily. Déjenme buscarlo nuevamente. Justo lo iba a leer. Uy, no, algo me está pasando aquí en el chat. Ok. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Aquí está. Dice, hola Horacio, Dios te bendiga. Quisiera saber tu opinión en la Biblia sobre Números 31 del 1 hasta el 54. Emily, quizás terminando nuestro estudio en Romanos vamos a estudiar Levítico y luego Números. Pero leerme 54 versículos ahorita se me haría imposible. Por falta de tiempo no puedo responder tu pregunta porque son muchos versículos. Tendría que leer todo el contexto. Ahora, quizás, que solamente quizás, porque no estoy 100% seguro, si no pregúntale a Ana María, podría responder eso por WhatsApp. Así que si quieres formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escribes por privado. Solo que a veces no tengo tiempo para interactuar mucho por ahí. Déjenme ver. Mari dice, una pregunta, si la fe viene de Dios, ¿por qué Dios no pone la fe en las personas que no creen? Es que la fe, Mari, no viene de Dios en ese sentido. Hay un don, que es el don de fe. Eso es algo que vemos en 1 Corintios 12. Pero cuando vemos el pasaje en Efesios, que dice lo siguiente, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El texto en griego es claro de que el regalo de Dios no es la fe ahí, es la gracia. La gracia es el regalo de Dios y obtenemos la gracia de Dios por medio de la fe. La fe es el vehículo que nos ayuda a recibir esa gracia. La gracia es el regalo de Dios, no la fe. Yo creo que a veces cuando se utiliza mal ese versículo, se llega a pensar, bueno, si Dios no me da la fe para creer en Él, no puedo ser salvo. Tendré que esperar que me la dé. Y yo creo que no enseña la Escritura eso, Mari. No le encontraría mucho sentido que Jesús les esté llamando hipócritas a los fariseos y los esté llamando al arrepentimiento si al final es Él el que les va a dar la fe. Entonces no tendría mucho sentido eso. Pero hay hermanos en la fe que sí lo ven así, discrepo con ellos en ese sentido, Mari. Quiero saludar a María Muñoz. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Déjame ver. Mari, por si acaso, si vuelves a estar mañana con nosotros por aquí, no es necesario que pongas los mismos mensajes constantemente. Con que lo pongas una sola vez es suficiente. Así no me haces demorar mucho mientras bajo y busco otras preguntas. ¿Por qué no leo tu comentario? Dice Mari, porque voy en orden. Voy en orden, no salto los comentarios, trato de leerlos todos. Déjeme ver.
John Powell dice, la ley de Moisés o la ley de Dios, los mandamientos son la ley de Dios. Déjenme ver. Menoni y Libal dice, buenos días, bendiciones, buenos días. Déjenme ver. Fer Silva dice lo siguiente. En el concilio de Jerusalén dice abstenerse de sangre. ¿Podrías explicarlo, porfa? Gracias, Fer Silva. Creo que voy a terminar con el comentario de Fer, aunque hoy día les cuento que estoy medio como que libre porque mi esposa no está por aquí, pero seguro me va a llamar para ir a recogerla. Así que voy a decir lo siguiente, Fer. En Hechos capítulo 15 encontramos un mandamiento que prohíbe comer sangre. Entonces algunos podrían decir, oye, entonces la Biblia sí nos enseña en el nuevo pacto comer sangre. Discrepo con esa interpretación. Hay pastores el día de hoy que van a utilizar ese texto para decir eso. Uno de ellos es uno muy conocido quizás para ustedes en el mundo de TikTok, que es Mauricio Scott. Justo el otro día, un hermano en la iglesia me hizo esa pregunta, le di mi respuesta y luego veo en TikTok que Mauricio Scott lo argumenta contrariamente a lo que yo le dije a él. Así que le mandé el video y le dije, mira, hay otras personas que lo argumentan de esta manera y enseñan lo contrario. Vamos por partes, para terminar así el live de hoy. En el antiguo pacto, en la ley de Moisés, en el pacto con Noé, sí se prohíbe comer sangre, porque en la sangre está la vida, diría el Señor. Por lo tanto, los que niegan que se pueda comer sangre el día de hoy dice, mira, en el pacto con Noé, en el pacto con Moisés, se prohibió comer sangre, o sea, es algo consistente en los pactos que Dios siempre prohíbe comer sangre. Por lo tanto, en el nuevo pacto también. Y en Hechos capítulo 15, el pastor de Jerusalén, Santiago, le pide a las iglesias gentiles abstenerse de sangre. Cerrado el caso. Está mal comer sangre. Punto final. Dirían ellos. Discrepo con esa postura, pero quiero que la conozcan. Es así, gira en torno a eso. Los pactos siempre han prohibido comer sangre. Santiago manda no comer sangre, por lo tanto, no se puede comer sangre en el nuevo pacto. ¿Por qué discrepo yo con ellos? Primero, porque no encontramos un mandamiento directo de Jesús ni de los apóstoles en las cartas apostólicas a las iglesias gentiles en general, que por tradición, por forma de cultura, por forma de vivir, comían sangre, en el cual se prohíba directamente comer sangre. Pero, ¿qué hacemos con Hechos capítulo 15? Lo que encontramos en Hechos capítulo 15 es un concilio, una reunión de apóstoles, ancianos, líderes, con Pablo y Bernabé para tratar un tema en específico. El tema en específico es si la salvación es solamente por la fe o también por cumplir los ritos de la ley de Moisés, la circuncisión, guardar el sábado, etcétera, etcétera. La discusión gira en torno a todo el capítulo de Hechos 15. Al final se concluye lo siguiente: la salvación no es por guardar la ley de Moisés. La salvación es por guardar la ley de Cristo, es por la fe. Por lo tanto, lo que hace Santiago es mandar una carta por medio de Silas y por medio de otro hermano más, junto con Pablo y Bernabé, a las iglesias que Pablo había plantado, para que ellas no estén preocupadas, porque habían llegado hermanos de Jerusalén que les decían, no, tienes que circuncidarte, no tienes que comer cerdo, tienes que guardar el Shabbat. Pero Pablo no nos ha enseñado esto, Pablo nos ha enseñado que somos libres de la ley de Moisés en Cristo y que ahora guardamos los mandamientos de Cristo, pero estos no. Entonces, mandan esta carta, pero en la carta Santiago dice lo siguiente: hermanos, por favor, les pido que se abstengan de la inmoralidad sexual, que se abstengan de carne ahogada, o sea, de animal que ha sido muerto sin desangrar, de comer sangre, de alimentos sacrificados a ídolos también. Por favor, absténganse de eso. Entonces, la pregunta es, ¿entonces esto es un mandamiento apostólico? Y el contexto nos muestra que no. El contexto nos muestra de que Santiago lo pide como una concesión, porque estaba habiendo muchas fricciones entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Entonces, para no ser piedra de tropiezo para mis hermanos judíos, me voy a abstener de comer sangre delante de él. Me voy a abstener de comer animal sin desangrar. Me voy a abstener de comer alimento sacrificado a ídolo. Alguien podría argumentar, pero Horacio, es un apóstol el que lo ha dicho, es el pastor de Jerusalén, por lo tanto, si está en la Biblia, se tiene que obedecer tal cual. No es una concesión. Yo te diría, sí es una concesión. ¿Por qué? Y te argumento un poquito más. Porque cuando nosotros vemos Primera de Corintios, Pablo toca, quizás no comer sangre, pero sí toca comer animal sacrificado a ídolo. Lo mismo que Santiago mandó. Santiago lo prohibió, según lo entiendo yo, por concesión. ¿Cómo lo confirmo? Porque Pablo dice, hermanos,
Ustedes saben que comer carne sacrificada a ídolo es carne nada más. Ustedes no están adorando al ídolo cuando comen esa carne. Más bien la consiguen más barata en el mercado, aprovéchenla. Pero si ustedes tienen hermanos en la fe que son débiles en su fe, que todavía no entienden la gracia a ese punto y se sienten ofendidos, tropiezan por verlos comprar en el mercado carne sacrificada a ídolo y comérsela, mejor no coman carne. Para no ser piedra de tropiezo para tu hermano débil, no comas carne. La carne nosotros sabemos que no es nada y que los ídolos no son nada. Si la gente adora esos ídolos, su problema. Si tú te comes la carne, no pasa nada. ¿Esto qué significa? Y con esto cierro el punto, de que lo que Santiago dijo era concesión, no era mandamiento. Porque si no, Pablo estaría contradiciendo un mandamiento directo de Dios, de no comer carne sacrificada a ídolo. Así que con esto cierro este punto y digo, comer carne o comer sangre el día de hoy no es pecaminoso, el antiguo pacto no lo prohíbe. Pero hay hermanos en la fe que, como ya les dije, sí dicen que lo hace el Nuevo Testamento, que sí lo prohíbe. Considero que no, a la luz de la evidencia y los argumentos que les acabo de dar. Ustedes tienen que sopesar eso, revisar la escritura y ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Yo los animo a leer Hechos capítulo 15 y Primera de Corintios y hacer esa correlación. Gracias, Fer, por tu pregunta. Y bueno, me extendí bastante. Así que gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy. Espero que haya sido de edificación este pequeño live para ustedes. Y quizás, Dios mediante, nos vemos hoy en la tarde para hacer live de preguntas y respuestas. Si no, ya nos estaríamos viendo mañana para seguir estudiando Romanos. Así que tengan un excelente jueves. Que Dios los bendiga. Ah, verdad. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado. Me escriben por privado acá a TikTok y yo les mando el link de invitación para que formen parte de nuestra familia en WhatsApp. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos. Bye, bye.